Es posible que, de todas las artes, la música sea la más universal. Eso quiere decir que quizá no exista un solo ser humano al que, independientemente del artista o género de su predilección, le desagrade escuchar una canción o una bella interpretación. La música es el vehículo perfecto para expresar y producir sentimientos, para sentirnos contentos, esperanzados, melancólicos, relajados o felices. Tiene la capacidad de generar alegría o tristeza. Pero, ¿cómo se crean esas sensaciones? ¿Cuáles son los elementos que el músico utiliza para influir en esos estados de ánimo? Básicamente, son tres: la melodía, el ritmo y la armonía. Aunque los compositores no estén conscientes de ello, para que una canción suene bien, la música debe expresarse mediante esos elementos. ¿En qué consisten? En griego, la palabra melodía significa canto, es decir, una sucesión de sonidos o notas que crean una idea musical, la cual puede ser reproducida por la voz humana. No obstante, con excepción de las percusiones, todos los instrumentos pueden crear melodías mediante notas que reconocemos de inmediato porque podemos tararearles. Por ejemplo, la melodía de una canción como Cielito lindo puede ser interpretada por un cantante, pero también por una trompeta o una guitarra y, si sabes hacerlo, podrías incluso silbarla. ¿Lo has intentado? Si puedes reconocer las notas que componen una canción, es que has encontrado su melodía. El ritmo, por su parte, es la frecuencia con la que se repiten los sonidos. Piensa en el latido de tu corazón. ¿Te das cuenta de que se efectúa de forma exacta, continua y rítmica? Si lo reprodujeras en un tambor, escucharías una música cadenciosa y alegre. Al correr, tu corazón se acelera y el ritmo también. Un compositor sabe eso y usa esas pautas para alentar o acelerar una canción y provocar un efecto específico. La armonía aparece cuando varias voces cantan al mismo tiempo. Imagina que al menos 3 personas entonan la misma canción, pero una tiene una voz grave, la otra, una voz media, normal, como la de todos, y la tercera, una muy aguda. Al cantar la melodía al mismo tiempo, la música se hace más grande, robusta y agradable para el oído. Como en los tríos de boleros o en los coros de las iglesias. La música nació con la humanidad misma, cuando el hombre primitivo se dio cuenta de que podía imitar el sonido de las aves, melodía, reproducir el bum bum del corazón, golpeando tambores o maderas, ritmo, y cantar al mismo tiempo que escuchaba el gorjeo sonoro y majestuoso de las aves en los bosques o selvas, armonía. Ahora bien, ¿qué son las notas musicales? ¿Qué papel juegan en la forma como se hace música? Podemos definirlas como el nombre que recibe un sonido musical y que, al hacerse más agudo o grave, recorre una especie de escalera que en música se llama escala. Todas las notas tienen un nombre. La primera, en una escala occidental, se llama do, le sigue re, luego mi, enseguida fa. Continúa sol, avanza hacia la, termina en si, y de nuevo se repite do, solo que este es 8 veces más agudo que el primero. Pero también, puede ocurrir al revés. Comenzar con un do agudo y terminar con un do igual, solo que más grave. Con las notas se crean melodías y armonías, que, tocadas en un ritmo específico, producen géneros o estilos musicales diferentes. Clásico, bolero, norteño, rock jazz, vals, salsa, cumbia, banda, bachata, música regional o cualquier otro tipo. ¿No te parece increíble que, con tan solo melodía, ritmo, armonía y apenas 8 notas básicas, y notas intermedias que se llaman sostenidos y bemoles, el ser humano haya podido crear un universo inagotable de canciones y géneros musicales que se renuevan cada día? Eso, sin mencionar otro tipo de musicalidad como la prehispánica, la oriental o la experimental. Los géneros y variedades musicales dependen de la creatividad del músico y de la capacidad que tenga para combinar melodía, ritmo y armonía. Y claro, la habilidad de quien lo escucha para identificar la riqueza de la música. El origen de las mariposas y la Shakira del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Cuentan que hace muchos años, Elie, el hermano mayor, con ayuda del coyote tomó barro y comenzó a moldear al hombre y a los animales. Primero creó a las mariposas, dándoles alas para liberarlas de la forma de gusano en la que las atrapó un ser malvado. Luego moldeó, pintó y decoró a los demás animales. Cuando concibió al hombre ya no tenía colores, solo uno muy simple. Entonces, Elie unió con hilo el sobrante de barro pintado y adornó al hombre. Fue así como se creó la Shakira que utilizamos en la vestimenta y las mariposas que alegran nuestro planeta. Así lo cuentan los Tohono O'odham. Números egipcios y fracciones del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil.
Hace miles de años, a las orillas del río más largo del mundo, el Nilo, floreció una de las más grandes civilizaciones antiguas, la de Egipto. Famosa por sus pirámides, faraones y momias, fue una de las civilizaciones más poderosas y emblemáticas de la historia, que contribuyó también a las matemáticas. El sistema de numeración egipcia tiene símbolos para el 1, el 10, el 100, el 1000 y así sucesivamente. Para escribir un número natural, repetían estos símbolos hasta 9 veces y sumaban los valores, sin importar la posición de los símbolos, contrario a nuestro sistema decimal. Es decir, era un sistema aditivo no posicional. Con los números fraccionarios tuvieron ciertas dificultades porque utilizaron solo algunas fracciones y, con el paso del tiempo, cambiaron la manera de denotarlas. Al inicio, durante muchísimos años, para escribir las fracciones medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo utilizaban partes del jeroglífico ojo de Horus, antiguo símbolo solar. Posteriormente, utilizaban fracciones unitarias como por ejemplo un tercio, un cuarto o un décimo y las representaban con el jeroglífico de la boca abierta arriba y el jeroglífico numérico abajo. Hoy en día, es mucho más sencillo escribir fracciones, ¿no te parece? Vaquita marina, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado, por Aprende Fácil. Es un cetáceo tímido y pequeño. No se acerca a las embarcaciones y al salir a la superficie para respirar lo hace con rapidez, por lo que es muy difícil observarlo en su hábitat. Se calcula que puede vivir hasta 22 años. Nombre científico: Phoucoena sinus. Tamaño: 1.5 metros de longitud en el caso de las hembras, y 1.4 en el caso de los machos. Cuerpo: es robusta, su cabeza es redondeada, la aleta dorsal es alta. Algo peculiar: tiene manchas negras alrededor de los ojos y labios. La vaquita es el mamífero marino con mayor peligro de extinción del mundo. Solo habita en el Alto Golfo de California, México. También me llaman cochito. Phoucoena viene del latín y significa marsopa, mientras que sinus hace referencia a cavidad, que en este caso es una alusión al lugar de origen de este mamífero marino, el Golfo de California. Pertenecen al grupo de los cetáceos. Las ballenas, delfines y cachalotes son también parte de esta clasificación. Color: el lomo es gris oscuro, los costados son gris claro y el vientre es blanco. ¿Cómo viaja? En grupos pequeños, de 2 a 3 individuos. Nunca se aleja de las costas y prefiere las corrientes cálidas. Apareamiento: los meses de apareamiento son abril y junio. La vaquita es el mamífero marino en mayor peligro de extinción. Tan solo existen 10 vaquitas marinas. La vaquita marina está en peligro de extinción desde 1996. El número de ejemplares de la especie se ha ido reduciendo año con año, a pesar de los trabajos hechos a favor de su conservación. El principal motivo que está llevando a la extinción a este mamífero marino es la pesca ilegal de totoaba. Este es un pez que también se encuentra en riesgo alto de desaparecer, y la que se comercia clandestinamente, sobre todo en China, por las propiedades curativas y afrodisíacas que se le adjudican. El problema con este tipo de pesca es que muchas vaquitas han quedado atrapadas en las redes destinadas a la captura de la totoaba. En 2017, el gobierno de México prohibió el uso de estos instrumentos de pesca en el hábitat de la vaquita. Otras medidas han sido tomadas para proteger a la especie. Se vale de la ecolocación para buscar alimento y detectar la presencia de depredadores. Proyectos para la conservación del cetáceo más pequeño. En 1992, todavía antes de que se declarara en peligro de extinción a la vaquita, se creó el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba, CTPVT. Este organismo conjuntó esfuerzos del sector público y privado enfocados a cuidar esta especie. Los fósiles del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Tal vez creas que los esqueletos de dinosaurio que se encuentran en los museos de historia natural son los únicos fósiles que existen, pero hay muchos otros. Un fósil se define como cualquier resto de un ser vivo del pasado. Son fósiles también las conchas y caparazones de invertebrados, las plantas, la savia de un árbol antiguo, los organismos que contiene, e incluso, las huellas de un animal al pasar por un lodazal. Proporciona diversa información sobre ese ser que vivió hace tanto tiempo, por ejemplo anatómica, estructura física o fisiológica, funciones del cuerpo. También es posible obtener datos sobre su comportamiento de su entorno. ¿Cómo se forman los fósiles? Para que un fósil se forme, pasa por un proceso llamado fosilización.
Este es un fenómeno muy raro, ya que después de la muerte la mayoría de los seres vivos se descomponen rápidamente. Existen muchos tipos de fosilización, entre los que encontramos: por carbonización, moldes y positivos, por conservación de partes duras, por ambarización, por carbonización. Usualmente sucedía con las plantas que al descomponerse a elevadas temperaturas y sin oxígeno, sufrían un cambio químico y se convertían en carbono conservando las formas de los vegetales. Moldes y positivos. Las marcas que dejaba el ser vivo o su mismo cadáver formaba un relieve al quedar sobre una superficie con sedimentos, como tierra o arena. Después, sobre los restos caían más sedimentos que se transformaban en roca y, dentro de ella solo quedaba el molde que mostraba la superficie del cuerpo o de la marca que dejó, así, un positivo de roca que coincide con la forma que tuvo el animal en vida. Por conservación de partes duras. Las conchas o esqueletos son las partes duras de un organismo y este tipo de conservación se da por mineralización o petrificación. Cuando el animal muere, se descompone y quedan los huesos. Al pasar el tiempo, capas de arena se acumulan encima y el agua se filtra a través de ellas, llevando minerales a los huesos y convirtiéndolos en roca. Esta forma de fosilización puede coincidir con la formación de moldes, por eso no es raro encontrar una concha de un molusco y en la roca opuesta, su molde. En 2016 se encontró en Birmania una cola emplumada de dinosaurio encapsulada en ámbar. Conservación en ámbar, un fósil dentro de otro fósil. El ámbar es una resina que proviene de los árboles prehistóricos, es decir, el mismo ámbar es un fósil. Al caer, por ejemplo, sobre un insecto, lo cubría, ya que era un fluido pegajoso y al endurecerse, quedaba conservado. Se han encontrado insectos, arácnidos, esporas y restos de plantas en ámbar. Gracias a los fósiles podemos conocer cómo eran los animales y plantas que existieron hace millones de años. ¿Te los imaginas en vivo? Cuerpos vivos, no vivos de Amanda Montero Bautista del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Ayer estuve frente a una momia por primera vez y sentí que la sangre corría muy rápido por todo mi cuerpo hacia el corazón. Tomé muy fuerte de la mano a mi hermano y noté que él también estaba nervioso, porque su palma estaba fría y húmeda de sudor. Mis papás, por el contrario, sonreían muy emocionados. Habían planeado la visita desde finales del año pasado para darnos una sorpresa por nuestros cumpleaños. Ellos saben que mi hermano y yo pasamos noches en vela contándonos historias de terror y varias veces, durante la época de Día de Muertos, nos han llevado a recorridos nocturnos en distintos panteones donde hay teatreros que se disfrazan de personajes macabros para interpretar leyendas siniestras y misteriosas. Sin embargo, esta vez el asombro fue distinto, porque sabía que estaba mirando seres de otro mundo en la vida real. Nadie los estaba inventando o escenificando, eran restos de personas que alguna vez habían existido, respirado, caminado e imaginado cientos de cosas como yo. Pasaron muchos minutos antes de que pudiera preguntarle a mi hermano o a mis papás cómo era posible que esos muertos, en vez de desintegrarse o ser devorados por gusanos y otras alimañas, se quedaran así, como estatuas de huesos y carne seca que parecían trozos de cartón o madera. Y sus expresiones. En algunos casos daba la impresión de que habían muerto mientras dormían y en otros se les notaba un sufrimiento muy grande. Poco a poco se me fue pasando el sobresalto y comencé a observar con detalle mientras escuchaba la explicación de la señora que guiaba nuestro grupo. Decía que la momificación era un proceso común entre los egipcios más antiguos, quienes creían que la muerte era un paso a otra dimensión y los cuerpos debían mantenerse en las condiciones adecuadas para seguir viviendo en ese espacio desconocido, cerca de sus divinidades. Para ello, se realizaba un complejo ritual en donde lo importante era extraer los órganos sin lastimar el cuerpo, el cerebro, el estómago, los intestinos, el hígado y los pulmones se sacaban con técnicas especiales y se depositaban en vasijas que ofrendaban a los dioses. Solo dejaban el corazón para que la persona, aunque muerta, no perdiera la identidad que la había caracterizado en vida. La señora, al parecer igual de emocionada que mis papás, de pronto se acercó bastante a una momia bebé para explicarnos que aquí en Guanajuato o en otros lugares del mundo como Chile y Perú, la momificación sucedía de forma natural y, por tanto, existen vestigios más antiguos que los de Egipto. Según entendí, esto sucede gracias al frío o al calor extremo del lugar donde se entierra a los muertos, junto con la cantidad de sales en el suelo. En pocas palabras, si el lugar es frío o muy seco y salado, propicia que el cuerpo se seque rapidísimo,
sin que las bacterias puedan comenzar el proceso de descomposición de la carne. Por eso la piel parece de cartón o de madera. Es lo primero en secarse y adherirse a los huesos. Creo que, al comprender cómo fue que estos muertos quedaron atrapados en un punto medio entre el cuerpo que conocemos y lo que no vemos, pero que está ahí porque es el esqueleto que nos sostiene y nos lleva a todas partes, los nervios me abandonaron y continué el recorrido con más fascinación que miedo. Al observar todos esos muertos sentí ganas de conocer las historias detrás de sus atuendos, sus gestos y sus edades tan breves o longevas. Incluso hubo una que llamó particularmente mi atención, porque estaba encadenada y dentro de una jaula. La señora dijo que se trataba de la momia de una bruja, pero yo me quedé pensando en que si hubiera sido bruja, habría recurrido a algún hechizo para que no la atraparan. Se lo dije a mi hermano y él estuvo de acuerdo. El paseo duró un buen rato, y lo que más me gustó fue que me dejó un poder especial al salir. Ahora, a la luz del día, al observar a las personas es fácil imaginar cómo se verían si quedaran momificadas al instante. La flor de Nochebuena, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. En la época prehispánica los habitantes la llamaban en su lengua natal, náhuatl, Cuetlaxochitl, que viene de las palabras Cuetlaxtli que significa cuero y Xochitl que significa flor, también llamada la reina de las flores, flor que se marchita o flor de pétalos resistentes como el cuero. El 17 de diciembre de 2016, México ganó el récord Guinness por el tapete floral, con flores vivas, más grande del mundo. Utilizaron 130,000 flores de Nochebuena colocadas en las inmediaciones de Tehuixtla, Morelos. El diseño final de este gigantesco tapete floral representaba una flor de Nochebuena. En la Ciudad de México, en la avenida Paseo de la Reforma, cada año durante la temporada decembrina, la flor de Nochebuena se encarga de embellecer la gran avenida. Se produce durante todo el año en los estados de Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Jalisco y el Estado de México. Desde hace 10 años, en la Plaza Borda de la ciudad de Taxco, Guerrero, se colocan más de 5,000 macetas de flor de Nochebuena para recrear su figura y crear la más grande del mundo, misma que está inscrita al récord Guinness. Tus pulmones del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Hay algo que todos hacemos siempre, dormidos o despiertos, aún sin darnos cuenta, toda la vida. ¿Adivinas qué es? Respirar. Tanto nosotros, los seres humanos, como los animales, respiramos aire todo el tiempo para vivir y los órganos del cuerpo encargados de esta función son los pulmones. Son parte de nuestro aparato respiratorio y nos permiten inhalar y exhalar. Nuestros dos pulmones están a la altura del pecho, pero no son del mismo tamaño. El izquierdo es ligeramente más pequeño, pues el corazón ocupa un poco de espacio de ese lado. Siente tus pulmones. Pon tus manos sobre tu pecho y respira profundamente. ¿Te diste cuenta cómo aumentó el tamaño de tu pecho? Ahora, exhala, tu pecho volvió a su tamaño original. Vamos a verlos para saber cómo pasa el aire al inhalar y exhalar. Inhalar o inspirar. Cuando inspiras o inhalas, el diafragma se reduce para darle espacio a los pulmones cuando crecen. El aire, que puede entrar por la nariz o por la boca, baja por la tráquea, de ahí pasa a los bronquios, luego a los bronquiolos y, finalmente, a los alvéolos. Gracias a los alvéolos, el oxígeno del aire pasa a tu sangre para que llegue al corazón. Exhalar o expirar. Para expirar o exhalar, el diafragma ahora sube para expulsar el aire. La sangre lleva, de vuelta, dióxido de carbono y desechos y los pasa a los alvéolos para que el aire se los lleve al recorrer el camino de regreso. Primero bronquiolos, después bronquios, luego sube por la tráquea y sale por la nariz o la boca. Cuando expiras, el aire sale tibio porque tu cuerpo también lo está. Cuida tus pulmones. Los cilios son unos petos muy finos y muy pequeños que se encuentran en tu tráquea y en tus bronquios y su función es no dejar pasar suciedad como polvo o moho a tus pulmones. El humo del cigarro los daña, imagina que el polvo llegue hasta tus pulmones. Las sustancias que contiene el humo también pueden hacer que las paredes de tus alvéolos se rompan y compliquen tu respiración muy seriamente. Tus pulmones son fuertes, pero sensibles y el cigarro puede dañarlos mucho. Cuídate y protégelos, no fumes. Puedes fortalecer tus pulmones haciendo ejercicio. Respirarás más profundo cuando estés realizando una actividad como correr o saltar y así, les darás más oxígeno limpio.
Afrodescendientes del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. México es como un rompecabezas, formado durante siglos con las historias de la gente que vivía aquí antes de la llegada de los europeos y que luego se enriqueció con la de personas que venían de lugares desconocidos. El país no sería el mismo sin la presencia de las miles de personas de origen africano que primero acompañaron a los soldados que exploraron, conquistaron y colonizaron estas tierras. Y que luego trajeron a la fuerza para trabajar en las minas, el campo y las ciudades. Junto con los habitantes de los pueblos originarios y los españoles, la gente que trajo su cultura, sus costumbres y sus tradiciones desde África, ayudó a crear el gran mosaico cultural que hoy nos identifica como país. Llamamos afrodescendientes o afromexicanos a los herederos de quienes vinieron del continente africano y que actualmente se reconocen como continuadores de sus tradiciones culturales, conocimientos, idiomas, artes y formas de ver la vida. La población afrodescendiente ha sido muy importante para el desarrollo económico, social y cultural de México desde la época colonial, la lucha por la independencia y ya como un país libre. Otros oficios, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. En la actualidad, existen trabajos y servicios cuya práctica cada vez se ve menos. Se podría decir que estos oficios se han ido olvidando, aunque muchos de ellos se resisten a desaparecer completamente, ya sea porque algunos forman parte de nuestras tradiciones, porque implican un trabajo artesanal que se va heredando de generación en generación, o sencillamente porque, de alguna u otra manera, seguimos necesitándolos. A continuación, te presentaré algunos de ellos. Afilador. Antes de verlo pasar, podemos identificarlo por el alegre sonido que proviene de su silbato, conocido como silbato de afilador, una variante de la flauta de pan. Por lo general, transforma una bicicleta en un pequeño taller portátil para trabajar. Recorre las calles en busca de quien necesite afilar cuchillos, tijeras y otras herramientas que se utilicen para cortar. Zapatero. Se dedica a reparar o elaborar calzado. El trabajo que más le solicitan en su taller es cambiar suelas y tapas de tacones. Aunque en la actualidad muchas personas usamos tenis y zapatos de materiales sintéticos, los maestros zapateros se han actualizado en cuanto a procedimientos y materiales para seguir reparando incluso este tipo de calzado. Llantera. Su labor es reparar llantas ponchadas o afectadas por los baches del arroyo vial. Es un trabajo con mucha demanda y que sigue vigente, pero entra en la categoría de oficio porque el procedimiento de reparación se va transmitiendo de maestro a aprendiz. Todavía hay muchos talleres que realizan reparaciones de manera tradicional, es decir, utilizando herramientas manuales en vez de máquinas. Para llevar a cabo este trabajo, además de los conocimientos básicos, se necesita mucha fuerza, precisión y no tener miedo a ensuciarse las manos. Como te pudiste dar cuenta, este tipo de oficios ofrece un servicio de reparación o mantenimiento de objetos útiles para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay otros que desempeñan una actividad más relacionada con la tradición y las costumbres. Por ejemplo, pajarero de suerte. Es un oficio que también se transmite de generación en generación. Consiste en entrenar pajaritos que, con el piquito, de una caja sacan papelitos donde se puede leer la suerte o el futuro. A quienes los entrenan, les llaman pajareros y los puedes encontrar con sus jaulas en parques, plazas y otros lugares públicos, esperando a que curiosos y enamorados se acerquen a ellos para conocer lo que les depara el porvenir. Camotero. Recorre las calles empujando su carrito, un horno portátil de leña que él mismo construye. Mientras avanza, se van cocinando los camotes y plátanos que vende con azúcar o leche condensada. A los camoteros los caracteriza el inigualable sonido de la flauta desafinada, que se produce cuando el vapor del horno se libera a través de una válvula especial. Se sabe que en el poblado de San Lorenzo Malacota, municipio de Morelos, Estado de México, hay muchas personas que se dedican a este oficio. Organillero. Con uniformes de color caqui, los organilleros o cilindreros van por las calles cargando su pesado instrumento, un órgano portátil de origen alemán o austriaco que funciona por medio de un cilindro que al girar toca unas teclas. Cada cilindro, llamado rollo, tiene unas puntillas que corresponden a una melodía. Aunque su repertorio es difícil de actualizar debido a que ya casi nadie se dedica a fabricar estos rollos, la música del organillero es parte importante del ambiente urbano. Como dato curioso, se dice que los organilleros se visten así para recordar que Pancho Villa, durante la Revolución Mexicana, era acompañado por un organillero dentro de sus filas para animar a las tropas. ¿Conoces personas que se dedican a alguno de estos oficios? ¿Te gustaría practicar alguno de ellos?
Qué rico, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. En nuestro país, los panes dulces mexicanos son deliciosos y variados, pues además del tradicional pan de muerto y la rosca de reyes, existen distintos panes dulces regionales. El cocol, del náhuatl cocoli, es de origen prehispánico. Al principio se hacía con harina de maíz, pero cuando los españoles trajeron el trigo, se empezó a elaborar con harina de este cereal y piloncillo. Según la región, se cubre con semillas de ajonjolí o polvo de anís. El cocol es típico de los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. En Hidalgo, las burras, gracioso nombre, también se hacen con harina de trigo, piloncillo, anís y se espolvorean con semillas de ajonjolí, pero se acostumbran rellenar con queso y miel. Los que viven en Sinaloa, Sonora o Chihuahua, pueden desayunar o merendar coricos o tacuarines, acompañados con leche o chocolate. Son galletas en forma de aro que se elaboran con harina de trigo o maíz, azúcar y huevo. Los borrachitos tienen formas y recetas distintas. Son panes suaves con un ligero sabor a licor, los puedes disfrutar en Puebla y en la Ciudad de México. Pero si vas al estado de Chihuahua verás que los borrachitos de allá tienen un llamativo color rosa. Si viajas a los valles centrales de Oaxaca, encontrarás el tradicional pan de yema. La masa no requiere de ningún líquido, bastan yemas de huevo y huevos completos. Se acostumbra a consumir todo el año, pero en el mes de noviembre se pone en los altares. También, se regala a los invitados en otras celebraciones como bodas y bautizos. Si lo acompañas con chocolate de leche o de agua, remójalo en él. A lo largo de toda la República, encontrarás panes dulces con formas, sabores, cubiertas y nombres distintos: Garibaldi, concha, ojo de buey, banderilla, beso, ladrillo, moño, espejos, y muchos otros más.